gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 8. Las heridas del pasado sanan lentamente. Siguiente, aquí tenéis el siguiente capítulo. Me apresuré un poco al acercarme al final. ¿Necesito dormir? Déjame saber qué piensas. No estoy seguro de haber escrito bien el final de este capítulo. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y Ichiro Oda. Fue extraño. Había pensado que había alguien allí. Al mirar a su alrededor, no vio nada para comer. Estornudó. ¡Qué resfriado más tonto! Por eso se quedó en la parte más cálida del mar. Ir y venir de la isla Fishman implicaba demasiados viajes. El gigantesco rey marino miró a su alrededor una vez más. Él realmente creía que había llegado la comida. ¡Qué lástima! Durante su viaje no había ocurrido nada, así que esperaba que algo sucediera. Quizás vea uno de esos barcos piratas y me divierta un poco, pensó mientras se sumergía. Los sombreros de paja yacían en la cubierta del Going Merry mientras la lluvia seguía cayendo a cántaros sobre ellos una vez más. ¿Ves ahora por qué tenemos que usar una entrada?, murmuró Nami con voz débil. Apenas habían sobrevivido. Sí, Zoro no podía dejar de sudar. Estaban demasiado cerca de la muerte como para que él pudiera luchar. Ahora lo entiendo. Lo tengo. Exclamó Nami mientras se incorporaba. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Podemos usar la montaña para entrar en la Grand Line. ¿Todavía quieres volver allí? Nami explicó cómo las olas de los cuatro mares formarían un arroyo al pie de la montaña. Podrían usar ese arroyo para subir a la cima. Si no acertaban con la entrada, se estrellarían y morirían. ¿Así que es una montaña mágica? Ya veo. Exclamó Luffy emocionado. Nunca antes había visto una montaña mágica. Parece que no lo entendiste en absoluto. Nami no tenía fuerzas suficientes para corregirlo. Sabía que su comprensión de esas cosas no iba más allá. Nunca había oído hablar de un barco capaz de escalar una montaña. Zoro estaba cansado. Todo parecía volverse más caótico a medida que avanzaban en su aventura. He oído hablar un poco de eso, añadió Sanji con esperanza, ignorando a Zoro. ¿Conoces la historia de la montaña mágica? No, es que es difícil incluso entrar en la Grand Line. Esto es algo que debemos esperar en todo momento mientras navegamos por ella. Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que era un buen plan. Fue mucho mejor que atravesar el Calm Belt. Miss All Sunday escuchó su plan para entrar en la Grand Line. Era muy peligroso, pero les convenía. De todas formas, no parecían hacer nada seguro. Sabía que Banshee era capaz de remontar el arroyo. Era más fuerte de lo que parecía. No pudo evitar preguntarse si tendrían muertes interesantes si se perdían la entrada. La señorita All Sunday se encogió de hombros. Probablemente podría salvar a uno o dos de ellos si eso sucediera. No se preocupe. Puede dejarnos el control a nosotros. Zoro recordó la mirada que les dedicaron Usopp y Sanji. Parecían muy decididos. El crujido de la madera le había distraído de mirar la línea roja. Un suspiro escapó de sus labios mientras comenzaba a sudar. Parecía que esos dos idiotas se habían precipitado demasiado. El timón se está rompiendo. Gritó Nami, vamos a estrellarnos contra la puerta. Nami esperaba al menos llegar a la Grand Line antes de que murieran.
Parece que el entusiasmo no fue suficiente, pensó mientras veía a Luffy saltar del Going Merry. ¡Ay, Dios mío! Pensó la señorita All Sunday, parece que Luffy ha venido al rescate otra vez. Observó cómo Luffy usaba su globo de goma para evitar que chocaran. La técnica corrigió su rumbo. Ahora iban río arriba, hacia la Grand Line. Se oyó una risita de su parte. Empezó a preguntarse. ¿Cuánto aguantaba Luffy antes de reventar? Luffy luchaba por respirar mientras Zoro lo arrastraba de vuelta al Going Merry después de haberlos salvado. Estaba a punto de explotar. No sabía que los barcos eran tan pesados. Luffy logró ver a Sanji y Usopp bailando con el timón roto en sus manos. Si tan solo hubieran girado a la derecha cuando él se lo indicó, no habría tenido que hacer eso. No podía seguir enfadado con ellos. Se puso de pie mientras todos gritaban. Lo logramos. Por fin estaban en la Grand Line. Se sentó en su asiento especial, que era la cabeza de carnero que servía de mascarón de proa del Going Merry. Llevándose una mano a la frente para evitar que la luz le entrara en los ojos, pudo distinguir, a través de la niebla, lo que parecía ser una montaña delante de ellos. El sudor comenzó a correr por su frente. Si no hacían nada, se estrellarían. Bueno, al menos llegaron a la Grand Line. Oye. Gritó Zoro, tenemos que hacer algo o si no chocaremos contra esa cosa. Se dirigían directamente hacia una montaña negra. Ni siquiera podía ver la cima. Que alguien controle el timón. Pero el timón se rompió. Oyó gritar a Usopp desde la cocina. Gracias a ti. Pensó mientras corría hacia la cocina. Tenemos que hacer algo. Intentaré ayudar. Bien. Ya sé qué hacer. Gritó Luffy mientras corría hacia la cubierta de cañones. En ese momento, Zoro no podía prestarle atención a Luffy. Necesitaba ayudar a dirigir el barco. Tras unos instantes de pánico intentando virar el barco, se oyó un cañonazo. Provenía del lugar donde estaba Luffy. El cañón había frenado considerablemente al Going Merry, pero aún así se dirigía hacia la montaña a una velocidad peligrosa. El Going Merry se estrelló contra la montaña, la figura de proa se desprendió y cayó a la cubierta inferior. Luffy vio esto y salió corriendo de la cubierta de cañones hacia la cubierta principal. Esa montaña pagará. Pensó mientras su piel se volvía blanca. Nadie tocó su asiento especial. Nami estaba asustada. La montaña no era una montaña. Era el monstruo marino más grande que jamás había visto. Abrió el ojo mientras comenzaba a bramar. Parece que no nos ha visto. Pensó, todavía podemos salir de aquí. Todos sus pensamientos se detuvieron cuando vio de reojo a Luffy levantar el puño. Destruiste. Luffy lanzó su puño hacia el ojo de la bestia, mi asiento especial. Su puño le dio en el ojo. Idiota. Gritó el resto de la tripulación. A todos se les caían las lágrimas. Estaban muertos. El monstruo ahora los miraba fijamente. Los sombrero de paja gritaron mientras eran succionados por su boca, y Luffy cayó del Going Merry en ese preciso instante. Bueno, pensó Nami, al menos Arlong está muerto. El monstruo cerró la boca, la oscuridad envolvió al Going Merry. Banshee redujo la velocidad hasta detenerse, manteniendo la distancia con la ballena de la isla. Se podía ver a Luffy trepando hasta la cima, pero el Going Merry había desaparecido. Al pensarlo, recordó que habían enviado a algunos soldados rasos a esa zona para capturar a la ballena. La señorita Wednesday y el señor 9. Intentó recordar los nombres de los agentes. Hacía tiempo que no se presentaban. Llegaban tarde. Devuélvelos. Miss All Sunday levantó la vista y vio a Luffy pisoteando la cabeza de la ballena de la isla. Aún los necesito para vivir aventuras divertidas. ¿Eso es lo que te preocupa? La señorita All Sunday no pudo evitar reírse. Observó cómo él desaparecía y la ballena se sumergía. A su alrededor reinaba el silencio. El humo del cigarrillo de Banshee era lo único que podía ver aparte del mar y la línea roja. Las olas se mecían suavemente alrededor de Banshee. Suspirando, se recostó en su silla. Se había vuelto aburrido. Podía oír estruendos amortiguados bajo el agua. La señorita All Sunday esperaba no acabar convertida en una pasta roja. ¿Esto es un sueño? Preguntó Usopp mientras miraba a su alrededor. Sí, creo que podría ser un sueño, respondió Nami. Estaban rodeados por un cielo lleno de nubes, y una isla se extendía frente a ellos.
Ella pensaba que se los habían comido, pero parece que habían muerto. Era imposible que un monstruo tuviera cielo. El Going Merry avanzó, impulsado por el agua de extraño color. De repente, fueron atacados por un calamar gigante. Zoro y Sanji fueron tomados por sorpresa. Nami y Usopp gritaron de fondo. De su cabeza brotaron lanzas que salpicaron a todas. Estaban sucediendo demasiadas cosas demasiado rápido. ¿Dónde está Luffy?, gritó Usopp en un rincón. Quiero irme a casa. Nami lloraba junto con él. Se cubrió la cara con las manos. Zoro y Sanji se dieron cuenta de que el calamar estaba siendo arrastrado lentamente hacia la isla. El Going Merry los seguía. El calamar se había enganchado al barco y los dos combatientes vieron una silueta tirando de las cuerdas atadas a las lanzas. ¿Crees que es amigable?, preguntó Zoro, sin poder evitarlo. Tenía la mano sobre Kitetsu. No lo sé. Sanji exhaló una bocanada de humo. Parece que vamos a averiguarlo. Se acercaron. Se reveló que la figura era ¿eso es una flor? Sanji se preguntó en voz alta. Zoro también miró la figura. Parece uno. Había un hombre con cuerdas en las manos. Parecía que se había peinado el cabello como pétalos de flores. No, creo que es humano. Todos pudieron ver que llevaba ropa. Debía de ser humana. El hombre miró a Sanji a los ojos. Sanji sintió que se paralizaba. El terror se apoderó de su corazón y su piel se heló. Sanji respiraba con dificultad. Esta presión. Era demasiado. Los ojos del hombre parecían los de un depredador. Parecía que iba a asesinarlos a todos y comérselos. En cierto modo, aquel hombre le recordaba a Luffy. Comenzó a moverse, y cada paso que daba resonaba en los oídos de Sanji. Tenían que escapar. Este monstruo. Sanji vio al hombre sentarse y abrir un periódico. No puedes decir nada. Este hombre hizo enojar a Sanji. Era solo un viejo. Si quieren pelear con nosotros, no les tenemos miedo. Tenemos un cañón. Gritó Usopp mientras le temblaban las rodillas. El hombre volvió a mirar a Sanji a los ojos. Imágenes horribles comenzaron a pasar por la mente de Sanji al imaginar que todos morirían de forma terrible. Ni se te ocurra, la voz del hombre era áspera y fría, o alguien morirá. Sanji sintió que le volvía el coraje. No dejaría morir a Tsunami Cisne. Oh. ¿Quién va a morir, viejo? A mí. Maldito Saborro. Me estás saciando de quicio. Oye, cálmate, cocinero pervertido. Zoro puso una mano en el hombro de Sanji. Sanji se estremeció horriblemente, pero se calmó un poco. ¿Quién eres y qué es este lugar?, preguntó Zoro, con la esperanza de obtener algunas respuestas. El hombre miró a Zoro a los ojos. Zoro se llenó de miedo al sentir cómo la sed de sangre se apoderaba de él. Este hombre los destriparía a todos y usaría sus entrañas como ropa. Antes de hacer preguntas, el hombre pasó la página de su periódico. ¿No debería presentarse primero? Ah. Mi error. Zoro sudaba. Desde que Luffy se fue, y siendo él el segundo más fuerte, era responsable del resto de la tripulación. Me llamo Ro, soy Crocus, comenzó el hombre, tengo 71 años, soy del signo Piscis y mi grupo sanguíneo es AP. Soy un cuidador. Debería matarlo ahora mismo. Zoro comenzó a desenvainar a Kitetsu, podía sentir la sed de sangre de la espada igualando la suya propia. Cálmate, Sanji puso una mano sobre el hombro de Zoro. Comprendía cómo se sentía la cabeza cubierta de musgo. Los sombrero de paja supieron por Crocus que estaban en el estómago de la ballena. Él les indicó la salida. ¿Por qué hay nubes en el cielo? ¿Acaso no estamos en el estómago de una ballena?, preguntó Usopp sin poder evitarlo. Los dibujé ahí. Esta ballena es muy juguetona. ¿Qué demonios haces aquí? Usopp, simplemente ignóralo. Sanji y Zoro le pusieron una mano en los hombros. Ellos conocían su dolor. Luffy cayó por el pasillo, incapaz de detenerse. Había encontrado una trampilla en la cabeza del monstruo y saltó dentro. Los agujeros misteriosos siempre daban pie a aventuras divertidas. Tenía un vago recuerdo de que alguien lo había arrojado a un agujero, pero era borroso. De repente, toda la zona tembló. Rodó por el pasillo. ¿Qué es eso, señor 9? No lo sé, señora Wednesday. Luffy embistió a 2 personas, enviándolas directamente a través de una puerta. Vio el Going Merry y a su tripulación.
Chicos. Gritó Luffy, ¿están bien? Ah. Exclamó mirando a los otros dos que habían caído con él. Sálvame primero. Cayó de bruces en el agua de olor fétido y color extraño. Luffy descubrió muy rápidamente que no era buena idea tragarse esa cosa. Los sombrero de paja observaron cómo Crocus caía inmóvil en los jugos gástricos, con el cuerpo carbonizado por los impactos de las bazucas que empuñaban los dos desconocidos a los que habían salvado. Los extraños hablaron de comerse una ballena. Eso enfureció a Luffy. Toda la carne le pertenecía. Zoro intervino. El viejo era raro y había enfadado a Zoro, pero no podía simplemente dejar que muriera. Luffy golpeó a los dos agentes en la cabeza, y la sangre brotó a borbotones del lugar donde sus nudillos habían impactado. Su piel se había vuelto blanca y tenía una expresión de disgusto en el rostro. Estaban haciendo mucho ruido. Además, quemaron un poco la cubierta cuando dispararon sus bazucas. Tampoco podían comerse la ballena. Era suya. Tras atracar en la isla, Luffy comenzó a trepar al solitario árbol que había crecido en ella. Creía ver unos cocos y le entró hambre. Lagon se hizo amigo de algunos piratas que habían navegado hasta la Grand Line, prometieron regresar después de 2 años. Luffy escuchó algunos fragmentos del pasado de Lagon. Estuvo a punto de llegar a la cima. Por eso Lagon está intentando llegar al otro lado, oyó decir a Nami. Parece que ella entendió la historia. Ya han pasado 50 años. Luffy dejó de escalar. Él sigue creyendo que sus amigos están vivos. Le vinieron a la mente recuerdos de haber estado solo en una celda. Se vio a sí mismo llorando en un rincón. Recordaba haber llorado pidiéndole a Ace que lo salvara. La sensación de soledad era el dolor más insoportable que jamás había sentido. El árbol ya no tenía interés. Luffy saltó y miró a Crocus. Tenía una expresión de preocupación en el rostro mientras les contaba el pasado de Lagon. No sabía por qué le importaba, pero quería que esa ballena se detuviera. Los amigos de Lagon no querrían que hiciera esto. Crocus les indicó la salida. Luffy le había extendido una invitación, pero él la había rechazado. Era demasiado viejo para dedicarse a la piratería. Les recibió el aire fresco, el cielo era de un azul frío mientras el sol les bañaba con sus cálidos rayos. Los sombrero de paja se alegraron de ello. Sentían calor y humedad en el estómago. También apesta. Rápidamente arrojaron a sus 2 pasajeros al mar. Esto es ácido gástrico. No, señora Wednesday. Es el mar. Alzaron la vista hacia los sombrero de paja. Entonces, Luffy comenzó a hurgarse la nariz mientras los observaba. ¿Quiénes son ustedes? No es asunto tuyo. Procedieron a gritar que se vengarían de ellos mientras los sombrero de paja los veían alejarse nadando. Señorita Wednesday. Sanji pensó que el nombre le sonaba familiar. No recordaba haber visto a una mujer tan hermosa antes, pero esperaba volver a encontrarse con ella. Zoro se rascó la barbilla. Le sonaba familiar, pero supuso que no importaba. El nombre no significaba nada para él. Luffy recordó que una mujer vestida de vaquera de color púrpura le había ayudado en varias ocasiones en el pasado mientras recogía una especie de bola de nieve. Supongo que no importa, dijo, apretando un poco más el objeto, como dijeron, no es asunto nuestro. Los sombrero de paja atracaron cerca de un faro que Crocus había vigilado. Luffy tenía preguntas que necesitaban respuesta. Lagon no era solo algo para comer. Aunque sí que tenía un aspecto bastante apetitoso. Se sentó y empezó a idear un plan sobre qué hacer a continuación. Aquella misteriosa dama de púrpura tenía mucho que explicar. Lagon también era un problema. Luffy no quería que se suicidara. Suspiró. Pensar demasiado le dolía la cabeza. Vio a Lagon flotando en el mar, bramando tristemente. La ira comenzó a invadirlo. ¿Acaso no sabía que sus amigos no querían lastimarlo? Luffy se precipitó hacia adelante, con la piel blanca y el rostro de un demonio. Escuchó los jadeos de sorpresa de su tripulación, pero no le importó. Lagon lanzó otro grito, uno de soledad y pérdida. Luffy se lanzó a toda velocidad hacia la herida que había sufrido anteriormente al golpearse la cabeza contra la línea roja. La sangre que brotaba de la herida no hizo sino enfurecerlo aún más. Pistola de goma goma. La mano de Luffy se clavó en la herida, sus dedos ya eran garras. Sintió como la carne se desgarraba y se rompía.
Sus garras no pudieron penetrar demasiado en la piel de Lagoon, ya que era muy gruesa. Luffy, entre gritos, seguía apuñalándose la herida. Lagoon gritó de dolor. No sabía por qué aquel pequeño humano elástico lo había lastimado, pero iba a pagar las consecuencias. Su cabeza se estrelló contra la línea roja una vez más. La sangre brotaba a borbotones de su herida mientras el ser humano elástico seguía hurgando en su cabeza. Preso del pánico, giró la cabeza y el humano gritó. Lagoon se detuvo al hacerlo. Giró la cabeza y observó cómo el humano imitaba el movimiento. Luego se inclinó hacia adelante, lanzando al pequeño humano por los aires. Se estrelló contra el faro. Lagoon, arrepentido, pensó que lo había matado. Se lo merecía por atacarlo. Lagoon no tuvo mucho tiempo de reaccionar cuando un puñetazo le impactó en el ojo. Lo invadía más ira que dolor. Este hombre no sabía cuándo parar. Comenzó a correr hacia el humano. Ahora estamos en paz. Lagoon se detuvo al mirar al humano. Era extraño. Se había olvidado de sus amigos perdidos y sentía rabia hacia el pequeño humano. No pudo evitar sentir un poco de gratitud. Hacía tiempo que no sentía nada más que tristeza. Zoro observó cómo Luffy terminaba de pintar su símbolo en Lagoon. Sus habilidades para pintar eran pésimas. Al menos Lagoon podría ahuyentar cualquier amenaza, pensó Zoro mientras observaba el símbolo con cansancio. Le parecía aterrador. Misol Sunday observó cómo los sombreros de paja se habían instalado cerca de un faro. Parecía formar parte de la línea roja. Ella estaba preocupada. Pensaba que nunca volvería a verlos. La idea la inquietó. Durante la última semana, había disfrutado viéndolos. Ella presenció la pelea de Luffy con la ballena y quedó impresionada. Misol Sunday sabía que Luffy probablemente podría causar más daño, pero parecía querer evitar que la ballena llorara. Sacó un pincel enorme y comenzó a pintar algo en la cabeza de la ballena. Al volver la vista hacia otro punto de la pared, vio a la señorita Wednesday y al señor 9 espiando a los sombreros de paja. La señora Wednesday y el señor 9 estaban nadando hacia la línea roja, pero ella se aseguró de que no la vieran haciendo que Banshee se mantuviera alejado de ella. Su caparazón no era precisamente del color adecuado para esconderse entre las olas, pero ni siquiera sospechaban que ella estuviera cerca. Al mirar hacia atrás, a los sombreros de paja, parecía que Coxswain se había enfadado y había pateado a Luffy al mar. Eso no estuvo bien. Se alegró al ver a Nami arrojar a Sanji al agua para rescatar a Luffy. El mar era un castigo demasiado cruel para un consumidor de fruta del diablo. Al oír más gritos procedentes de los dos agentes de Baroque Works, levantó la vista hacia el cielo. Un buitre con una nutria encima volaba hacia sus compañeros agentes. Llevaban un paquete. La nutria era el señor 13 y el buitre, la señora Friday. Ella vio cómo el señor 13 y la señora Friday les arrojaban un paquete bomba con la mecha aún encendida, mientras la señora Wednesday y el señor 9 entraban en pánico. Sorprendentemente, la señora Friday voló hasta donde ella estaba y el señor 13 también le entregó un paquete. Esto fue inesperado, pensó mientras lo abría. Dentro había una nota que le pedía que regresara. Al parecer, se había demorado demasiado en su misión. A Crocodile no le haría mucha gracia. No había podido reclutar a nadie. Al menos logró encontrar de nuevo a la pequeña espía. La señorita All Sunday se preguntaba a dónde habría ido Nefertari Vivi. Después de todo el trabajo que supuso dejar que Vivi la espiara, sería un desperdicio que muriera aquí. Cruzando los brazos, la señorita All Sunday les dio a los dos un fuerte empujón hacia el mar antes de que explotara la bomba. Ella era realmente demasiado amable. Yo soy el rey. Deja de mentir. Nami estaba empezando a odiar a ese tipo. Primero afirma que él y su socio se vengarán, y ahora están pidiendo ayuda. Todos parecían tan egoístas. Pero rompí tu postura de tronco, dijo Nami con falsa preocupación, ¿aún quieres viajar con nosotros? Observó cómo se ponían groseros y se enfadaban. Ah. Lo olvidé. Crocus me dio uno nuevo. Por favor, tenga misericordia, señora. Nuestras vidas dependen de su bondad. Nami sonrió. Le gustaba ver a la gente humillarse ante ella. Le resultaba agradable. El Going Merry había abandonado la línea roja y zarpado rumbo a Whiskey Peak. Luffy decidió llevarse a los dos tipos raros con ellos. Podrían haber atacado a Crocus y Lagoon si los hubieran dejado allí.
Fue inesperado que empezara a nevar, pero a los sombrero de paja no pareció importarles. Terminado. Gritó Luffy al terminar su obra maestra. El señor muñeco de nieve estaba completo. Usopp no pudo evitar reírse del intento de Luffy de hacer un muñeco de nieve. Tu habilidad es pésima. Usopp rió con altivez. Le demostraría a Luffy quién era el mejor. ¿Qué? Luffy se giró para mirar a Usopp con una expresión de disgusto en el rostro. Su expresión se transformó en asombro al contemplar la creación de hielo de Usopp. Contemplad mi obra maestra. La llamo la Reina de las Nieves. Junto a Usopp se encontraba una hermosa escultura de nieve. Tenía un nivel de detalle maravilloso, ya que Usopp había trabajado en él meticulosamente. Se parecía un poco a Kaya. Eso es genial, exclamó Luffy con entusiasmo. La cabeza de Kaya, la Reina de las Nieves, salió volando cuando el señor muñeco de nieve la golpeó con un golpe crítico. Puñetazo de muñeco de nieve. ¿Qué demonios? ¿Cómo te atreves? Usopp voló hacia el señor muñeco de nieve y le arrancó la cabeza de una patada. No. Gritó Luffy, señor muñeco de nieve. Nami estaba sentada en la cocina intentando entrar en calor. ¿Cómo podían esos idiotas jugar afuera con este frío? Nami-Swan. ¿Cuánto tiempo quieres que palee la nieve? Hasta que deje de nevar, Sanji-kun. Sí, señora. Sanji continuó su ardua labor de amor. Oye. ¿No tenéis calefacción o algo así? Tenemos frío. Cállense. Nami comenzó a frustrarse con los dos agentes, no son invitados. ¿Por qué no salen y quitan la nieve del barco con una pala? Se vio un destello a través de la ventana cuando un rayo cayó sobre el océano. Nami no podía creerlo. El clima era demasiado loco para ella. Parece que subestimaste la Grand Line. Hace tiempo que no mueves el timón. ¿Estás seguro de que vas en la dirección correcta? Se burló la mujer. ¿Qué quieres decir? Acabo de comprobar la posición del registro hace un minuto, desde fuera se oían los gritos de Nami. Zoro bostezó. ¡Qué siesta tan agradable! Miró alrededor del barco y vio que todos estaban tumbados. Oye. Aunque hace buen tiempo, no es bueno que todo el mundo esté durmiendo. Dijo volviéndose hacia Nami. Espero que no estés perdido. Todos levantaron la vista de sus posiciones cansadas para fulminar con la mirada a Zoro. ¿Cómo se atreve a quedarse dormido y no hacer nada? Zoro se acercó a los dos pasajeros. Debes estar teniendo pensamientos malvados ahora mismo, dijo arrodillándose junto a ellos. ¿Cuáles son sus nombres? Señor 9. Señorita Wednesday. Sus nombres me recordaron algo la primera vez que los escuché. Los dos agentes empezaron a sudar. ¿Cómo podía ese tipo saber de su organización secreta? Debe ser pura casualidad. Luffy permaneció callado mientras escuchaba a Zoro reflexionar. No quería contarles a ninguno de ellos sobre la señorita Ol, olvídate de eso. Nami le dio un golpe en la cabeza a Zoro. Llevamos mucho tiempo intentando despertarte. Durmiste mientras todos trabajábamos duro. ¿Qué? Zoro se estaba enfadando. No iba a permitir que Nami le hablara con condescendencia. Algún tiempo después, Zoro se llevó las manos a la cabeza con un dolor inmenso. Nami era demasiado fuerte. Les deseo buenas noches a todos esos valientes guerreros. Los sombrero de paja celebraron una fiesta en Whiskey Peak nada más llegar. El señor 9 y la señora Wednesday habían zarpado antes de atracar. El pueblo estaba encantado de recibir a los sombrero de paja, y ellos habían aceptado su hospitalidad. Nami y Zoro habían provocado insuficiencia hepática a varias personas. Sanji no sabía con cuántas mujeres se había acostado, pero tal vez tendría que ir al médico pronto. Usopp estaba inconsciente en un rincón. Como no aguantaba mucho el alcohol, no pudo tomarse ni una sola copa. Luffy había comido demasiado. La comida se había acabado después de que derrotara a todos los cocineros. Tuvieron que obligarlo a beber alcohol. Parecía estar fuera de sí mientras yacía en el suelo. Voy a ser el rey pirata, murmuraba cada pocos minutos. El señor 8 tenía que comunicar algo importante a sus compañeros. El hombre que acababan de atrapar era su billete para conseguir más fondos. Sin embargo, tendrían que usarlo todo para comprar comida. Ese capitán se lo había comido todo. 100 cazarrecompensas. Muy bien. Yo seré vuestro oponente. Zoro no se dejó engañar ni por un segundo. Fingió estar desmayado.
Bueno, la primera hora más o menos no fue fingida, pero él no se lo iba a decir a nadie. Observó con desdén a todos los agentes. Habían planeado capturar a su tripulación con vida para cobrar la recompensa. La recompensa por Luffy era enorme, pero Zoro no iba a permitir bajo ningún concepto que capturaran a ninguno de ellos. Sonrió con sorna mientras el hombre de los rizos dirigía la atención de todos hacia un grupo de lápidas en la montaña. Zoro aprovechó la oportunidad para sorprenderlos a todos. Las espadas de Zoro presentían la inminente batalla. Kitetsu no podía esperar. Por fin se derramaría sangre. Su sed de sangre era palpable. Yubashiri se sentía emocionado. Hacía mucho tiempo que no participaba en una pelea. Estúpido rincón aburrido. Wado estaba tan tranquilo como siempre. Haría todo lo posible por complacer a su amo. Probemos con Yubashiri primero. Zoro sacó a Yubashiri de su funda. Tras arrasar con todos sus enemigos, se percató de que Yubashiri era extremadamente ligero. Yubashiri estaba complacido. Su dueño tenía una habilidad tremenda. Zoro dibujó a Kitetsu. Kitetsu no podía contener su emoción. Quería cortarlo todo. Zoro apenas pudo contenerse ante la persona que se le había acercado sigilosamente por detrás con una maza de piedra. Intentó descargar la maza sobre Zoro. Zoro golpeó a Kitetsu. Kitetsu cortó directamente la piedra y atravesó a la persona. Observó cómo el hombre era partido en dos. El corte era tan limpio que ni por un segundo brotó sangre. Al observar a Kitetsu, notó que, aunque el corte era realmente limpio, la hoja se había manchado de sangre. Esta espada iba a ser problemática. Una espada que cortaba todo lo que su portador deseara cortar. Continuó abriéndose paso entre muchos de sus oponentes, haciendo todo lo posible por no matar a nadie. Fue atacado repentinamente por la espalda. Zoro fue empujado al suelo cuando un puñetazo se estrelló contra su cabeza. Se formaron fisuras debido a la cantidad de fuerza que se había utilizado. Los demás agentes se quedaron atónitos. Roronoa Zoro permaneció inmóvil con la señorita Mondai en su mano derecha. Ella luchaba con todas sus fuerzas, pero todos se dieron cuenta de que era una batalla perdida. ¿Qué ocurre?, preguntó Zoro. Una presión comenzaba a oprimir a todos. ¿Dónde te quedaste con fuerzas? La señora Mondai se dejó caer al suelo mientras la espuma comenzaba a salir de su boca. Observó a los demás agentes. Los ojos de Zoro brillaban y jurarían que un demonio se había formado detrás de él. Solo quiero que sepan que mi forma de luchar es diferente a mi forma de jugar, les informó mientras desenvainaba las tres espadas. Comenzaron a preguntarse si ese hombre era realmente el capitán. Técnica definitiva: combate de acero. El señor 9 lanzó un golpe con uno de sus baits de metal contra Zoro. Sus espadas se romperían si intentara bloquear esto, pensó el señor 9. Se sorprendió cuando Kitetsu cortó el bate y le arrancó el brazo, casi arrancándoselo. Kitetsu no estaba contento. Esos baits eran rivales débiles. Zoro se quedó allí sorprendido. Kitetsu acababa de cortar el metal. Sabía que no era suerte, pero tampoco era habilidad. Kitetsu era así de astuto. Aún necesitaba más entrenamiento si quería cortar acero. Miren mi cuerpo con atención. Zoro estaba confundido. ¿Por qué demonios estaba exponiendo a esa extraña? Baile confuso. A Zoro le empezó a doler la cabeza. El ataque fue demasiado estúpido. Incluso para él. La señora Wednesday se subió a su pájaro mascota, Kawe. Prepárate para morir, ronronó a Zoro. Ella corrió hacia él, pero el pájaro corrió en la dirección equivocada. Zoro estaba cansado de esos movimientos estúpidos. Había un límite. Tras oír un estruendo, se dio la vuelta. Si te mudas, tu amigo importante morirá. Zoro se giró de nuevo y vio a la señorita Wednesday apuntando con una espada a su capitán. Eso está bien, señorita Wednesday. Gritó el señor 8, solo sujételo ahí. Tu viaje termina aquí, Roro. Luffy le dio un mordisco a Karue. No. Karue. El pato comenzó a correr, Luffy aferrado a él. Esto es demasiado, pensó Zoro mientras saltaba hacia el señor 8. No tuvo oportunidad de gritar cuando Wado lo atacó. Zoro solía usar más Wado, ya que no parecía matar a nadie. A diferencia de cierta otra espada que tenía. Zoro estaba sentado en lo alto de un edificio.
Observó cómo parecía haber un distanciamiento entre algunos de ellos. La señorita Wednesday era una princesa, o algo así. A Zoro realmente no le importaba. Oh. ¿La señorita Wednesday es una princesa? Zoro no pudo evitar que una gota de sudor le resbalara por la cara mientras veía al señor 9 hacer una reverencia ridícula ante ella. Su brazo seguía sangrando profusamente. Observó cómo uno de los recién llegados lanzaba un moco hacia el señor 9, que estaba postrado en el suelo. El moco salió disparado hacia adelante y explotó a su lado. El tiro falló porque el moco no era aerodinámico. Parecía que había perdido el conocimiento. O que había muerto. Zoro no podía saberlo. Había demasiada sangre. El señor 8 se agarró a su pie. Zoro no se había dado cuenta de que estaba escalando el edificio. Por favor, señor. He visto su habilidad. Debe ayudarnos. Suplicó, le recompensaremos generosamente. ¿Recompensa? De acuerdo. ¿Qué tal 1000 millones de Belli? Zoro comenzó a sudar. Conocía esa voz, Nami se había despertado. ¿O había estado despierta todo el tiempo? Ella esperó precisamente este momento. Para apoderarse de todo el tesoro que pudiera. El hombre intentó resistirse, pero ella sabía que no debía hacerlo. Él quería demasiado a esa chica. De alguna manera, accedió a conseguirles el dinero. Parecía que una princesa necesitaba ser rescatada, y ella conocía a la persona perfecta para el trabajo. Ve, Zoro. ¿Por qué tengo que ir yo? Recuerdo que cierta persona necesitaba una gran cantidad de dinero que yo amablemente le presté. Solo eran 100.000 Belli. Y me cobraron un interés del 300%. Además, ni siquiera usé el dinero. Sí, pero aceptaste. ¿Eres un hombre que no cumple su palabra? Observó cómo Zoro se quedaba paralizado de repente. Entendido. Ahora vea por ellos. Animó Nami mientras veía a Zoro ceder y dirigirse pesadamente hacia el hombre que lanzaba mocos. No morirás en paz. Le gritó él. Ese dinero sería suyo. Luffy se despertó con el sonido de gritos. Solo fue un sueño. Pensó mientras se apresuraba a levantarse, aunque su vientre hinchado se lo impedía. Aún podía oír algunos gritos, así que tal vez no todo había sido un sueño. Luffy notó que mucha gente había sido herida. Algunos incluso estaban muertos. La sangre manchaba las paredes de los edificios cercanos y había charcos por toda la zona. Los científicos le hicieron una incisión en la carne y tomaron muestras. Luffy sacudió la cabeza frenéticamente mientras intentaba deshacerse de los recuerdos. Los que comen frutas del diablo parecen madurar pronto, dijo uno de ellos, el cuerpo de este ya parece el de un adulto. Ah. Eso significa que podríamos hacer más experimentos. ¿Ese proyecto sigue en marcha? Luffy quería que las voces se detuvieran. Su piel se puso blanca y su ropa comenzó a hundirse en su cuerpo. Su cuerpo absorbió el exceso de peso de toda la comida que había ingerido, haciendo que sus músculos resaltaran aún más. Luffy cayó de rodillas, con los brazos en el suelo y la cabeza gacha. ¿Cuál? El proyecto Génesis. El nombre le trajo a la memoria recuerdos terribles, pues Luffy recordaba cómo le arrebataban cada vez más cosas. Cortando y desgarrando su cuerpo. Agujas clavándose en su interior para drenar su esencia. Correas cubrían sus brazos y piernas mientras intentaba gritar, pero le habían inyectado un agente paralizante en la sangre para no tener que lidiar con sus alaridos. Su rostro desapareció, dejando solo hendiduras y una mueca de dientes afilados. Gruñidos y siseos escaparon de su garganta mientras intentaba incorporarse. ¿El de la cría de usuarios de frutas del diablo? Ese sí que lo es, de hecho lo es. De acuerdo. Luffy pudo percibir la malicia en la voz, prepárense para la extracción. El dolor se volvió insoportable. Estaban profanando su cuerpo. Extrayendo cosas que no debían. Arrancándole los órganos y desmembrándolos para satisfacer sus retorcidos deseos. Volviéndolos a meter sin miramientos cuando terminaban. Luffy alzó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un aullido terrible en el aire nocturno. Odiaba que lo cortaran. Se acabó. Él detendría el corte. El diablo avanzó pesadamente, teniendo únicamente el pensamiento más básico de protegerse. Pronto encontró a un espadachín luchando con otras personas. Sus espadas brillaban al reflejar la luz de la luna, captando los profundos abismos que el diablo llamaba ojos. El diablo se encorvó, preparándose para atacar. Todos pagarían con dolor.
Zoro tuvo que bloquear a la bestia blanca que había aparecido repentinamente, usando a Kitetsu para evitar que la bestia lo destripara con sus garras. ¿Qué demonios? Gritó Zoro mientras la mano de la cosa lo empujaba hacia atrás a pesar de que Kitetsu estaba presionado contra ella. Podía sentir el odio dentro de la bestia, pero su aura le resultaba familiar. De reojo, pudo ver cómo todos los que estaban en la zona se desmayaban. Solo él y la bestia habían permanecido en pie. Esto va a ser difícil, Zoro estaba pensando mientras se ponía el pañuelo. La bestia comenzó a rugir y, aplicando fuerza con la espada, empujó a Zoro unos metros hacia atrás. Podría morir por esto. La mano de la bestia se lanzó repentinamente hacia adelante, con las garras extendidas, intentando agarrar la cabeza de Zoro. Zoro oyó el silbido del viento mientras las garras cortaban el aire. Zoro usó Yubashiri para desviar la mano, enviándola a un lado. La fuerza del golpe fue excesiva y Zoro calculó mal. Las garras le desgarraron el costado, y la sangre brotó de los 4 nuevos cortes que tenía. Ahora no hay duda, Zoro ladeó la cabeza y observó cómo Adma atravesaba la mano. La bestia aullaba de fondo mientras la hoja le cortaba la piel. Zoro esperaba ver sangre, pero vio cómo la espada cortaba limpiamente la mano de la criatura. Este tipo es Luffy y está intentando matarme. Zoro no sabía por qué Luffy lo estaba atacando, pero no tenía tiempo para pensar. La bestia se abalanzó hacia adelante, estirando las garras de la cabeza empalada para intentar apuñalar la cabeza de Zoro. Zoro retrocedió de un salto, alzando los brazos a los lados opuestos de su cuerpo. La mano de la bestia volvió a su sitio y ésta mantuvo los brazos detrás de la espalda mientras se abalanzaba hacia adelante. Oni. La bestia extendió sus brazos hacia adelante, con las palmas preparadas para romper las espadas de Zoro. Giri. Se encontraron a mitad de camino. La fuerza casi hizo volar a Zoro cuando sintió las manos de la criatura golpearle el estómago. Comenzó a correr por instinto en cuanto sus ojos se encontraron con los de ella. El abismo que se presentó ante su vista obligó a Zoro a perder la consciencia. Nami despertó después de haberse desmayado. Le zumbaban los oídos, sentía frío y tenía la sensación de que la cabeza le iba a estallar. Llevándose una mano a la cabeza, se puso de pie. Parecía que todos habían caído en una siesta bajo tierra, ya que todos en la zona estaban inconscientes. Sin embargo, había una figura que permanecía de pie. Sus espadas estaban manchadas de sangre. Nami tuvo que reprimir un grito. La escena la había aterrorizado. Zoro se quedó de pie junto a Luffy, que dormía medio muerto. Apenas logró salir con vida. La bestia actuaba de forma descoordinada en sus ataques. Al parecer, la embriaguez que sufrió Luffy también la afectó, ya que muchos de sus ataques fallaron. No podía moverse. Le dolía todo. Se oyeron los gritos de Nami. Debió de haberlo visto. Al oír el grito, Zoro se obligó a moverse. Envainó sus espadas y miró a su alrededor. Parecía que cada vez más gente se levantaba. Había menos que antes, pero Zoro no se dio cuenta. Perdió el conocimiento después de asegurarse de que nada pudiera lastimar a Luffy. Luffy despertó con sangre cayéndole en la cara. Zoro. Zoro se cernía sobre él. La sangre parecía brotar de cada rincón de su cuerpo. Luffy. Nami. Gritó Luffy, ve a buscar ayuda. Zoro está herido. Luffy se levantó mientras examinaba a Zoro. Tenía muchos cortes en el cuerpo y un hematoma muy feo en el abdomen. Sus heridas anteriores aún no habían sanado y había sufrido muchos daños. Luffy, Nami y la señorita Wednesday estaban sentados en círculo mientras se oía a Zoro roncar dormido cerca. Descubrieron que la mayoría de los cortes eran superficiales, ya que Zoro era muy hábil esquivando espadas. No tuvo tanta suerte con el golpe contundente, ya que el hematoma fue bastante grave. La señora Wednesday había explicado que en realidad era Nefertari Didi, la princesa de un reino llamado Alabasta. A Luffy realmente no le importaba. Vio una nutria de aspecto genial junto a un buitre. Parecían bastante simpáticos. Así es, comenzó Didi, por muy bueno que seas, no puedes compararte con Cocodrilo, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Luffy se giró y vio a Nami paralizada por el miedo. Tenía la boca abierta, incrédula. Vivi se llevó las manos a la boca, como si hubiera dicho algo blasfemo. La nutria y el buitre se miraron antes de alzar el vuelo. Luffy se rió. Fue genial. Escuchó a Nami llorando de fondo.
Parecía que las cosas se iban a poner aún más interesantes. La señorita Olsandey jamás se había imaginado que algo así pudiera suceder. Fue testigo de la celebración que el pueblo de Whiskey Peak, hogar de cazarrecompensas, organizó en honor a los sombrero de paja. Le pareció gracioso que Navigator Chan y Roronoa Zoro hubieran fingido estar desmayados. Había engañado a todos los cazarrecompensas. Luffy se comió todo lo que había en el pueblo, pero ella se dio cuenta de que aún tenía hambre. Le inquietó un poco verlo mirando a algunas de las personas que lo rodeaban. Esperaba que no fuera caníbal. Eso sería un poco aterrador, incluso para ella. Long No Sekun tuvo la mala suerte de beber alcohol. No pudo soportarlo demasiado y se desmayó. Kook-san se había acostado con 20 mujeres, una cantidad impresionante. Debería consultar con un médico por esa erupción. Si no lo hiciera, se le podrían caer partes del cuerpo. Zoro había eliminado él solo a muchos de los cazarrecompensas. La diferencia entre él y ellos era demasiado grande. Se sorprendió un poco cuando aparecieron el señor 5 y la señora Valentine. ¿Ya había pasado tanto tiempo? ¿No se había dado cuenta de que había transcurrido tanto tiempo desde que reveló el secreto de Vivi? Debieron de moverse muy rápido. La presencia invisible del señor Zero tuvo ese efecto en la mayoría. Sin embargo, lo más sorprendente fue Luffy. Interrumpió sus cavilaciones para ordenar a Banshee que se hiciera la mar. Se había despertado y su demonio había salido gritando. Debió de ser una pesadilla terrible. La señorita Olsandey sintió la presión que él había ejercido sobre ella en Syrup Village, pero parecía más débil. Le daba la sensación de que la había reconocido y que ya no le afectaba tanto. No pudo evitar suspirar cuando Vivi reveló quién era el señor Zero. Parece que tendrían que ser enemigos. Se giró y no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba a Luffy. La idea de ser enemigas no le atraía. Banshee siguió nadando mar adentro. Parecía indiferente a lo que sucedía a su alrededor. Como siempre, espero que hayas disfrutado del capítulo. Déjame saber qué te pareció. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.